Estaba biosurfeando en la plataforma Netflix y me encontré con un documental cuyo nombre es Intoxicación, la cruda verdad sobre nuestra comida. Es un documental que está basado en el libro de Jeff Benedict, publicado en el 2003, Poisoned, Envenenados, y habla sobre lo que pasó, la historia del brote de E. coli que cambió la forma de comer de los estadounidenses. Bueno, yo cuando estaba buscando documentales pensé que este era uno de esos tantos documentales, de esa saga de documentales que para muchos son documentales que son conspiranoicos o que son documentales tipo denuncia, al estilo de, por ejemplo, de unos que ya seguramente todavía están en las redes, como por ejemplo Seaspiracy, que es del 2021, que trata sobre la industria pesquera y el uso insostenible de los océanos en todo el mundo. Había otro que era el Rotten o Podredumbre o Podrido, que es un documental sobre los grandes fraudes y las malas praxis, las malas prácticas en la producción y el tratamiento de muchos alimentos que consumimos actualmente. Y otros también podrían ser, por ejemplo, el Cowspiracy, que es del 2014, que está centrado en saber cuál es el impacto medioambiental que tiene la industria de la carne y sus derivados en el planeta, en el medio ambiente. Pero Intoxicación, que es el que encontré hace muy poco, que creo que salió en agosto del 2023, analiza las repercusiones sociales y las repercusiones ya en el plano incluso individual de las malas prácticas en la cadena alimenticia. Está centrado en los Estados Unidos, pero es algo que puede extenderse a muchos sitios o a muchos sistemas de producción. ¿Cómo lo hace? Pues mediante entrevista con expertos, con familiares de víctimas, de víctimas que han sufrido determinadas intoxicaciones. Pues lo que hace es centrarse en todas las consecuencias que tiene sobre la salud estas malas praxis. Y para ello lo que hace es centrarse en los brotes más mediáticos que han ocurrido en los Estados Unidos. Y uno de estos brotes es un brote que fue por E. coli y que cambió, como dice el mismo documental, la visión de la industria y las prácticas en materia de seguridad alimentaria que están prácticamente en toda la cadena, que abarca casi toda la cadena, desde la siembra, la cosecha, la cocción y el consumo de los alimentos. Pues bien, bienvenidos a nuestro podcast Midlab Bio, y en este nuevo episodio de hoy vamos a aprovechar para hablar de Escherichia coli o 157H7. Pues desde comienzos de los años 80, un nuevo patotipo de Escherichia coli, que se corresponde con la fórmula antigénica O157H7, se ha reconocido como un importante patógeno y que normalmente se adquiere a partir de consumo de alimentos, sobre todo alimentos de origen animal que puedan estar contaminados o mal cocinados o cocinados insuficientemente. Por lo general, piensen que muchas de estas contaminaciones, estas intoxicaciones, muchas tienen que ver con esta nueva cultura que tenemos de la comida rápida, que gusta mucho a los jóvenes. Y lo que caracteriza particularmente a este microorganismo, estamos hablando de la coli O157H7, es que puede producir cuadros entéricos, cuadros hemorrágicos, que pueden evolucionar a formas mucho más graves, como son el síndrome urémico hemolítico. Pues el síndrome urémico y hemolítico, ya que lo hemos mencionado, solamente decir que es una enfermedad grave que se caracteriza porque hay un daño agudo a los riñones y que está asociado con alteraciones de las células de la sangre, o sea, trombocitopenia. ¿Sí? Normalmente tiene problemas con la coagulación, hay anemia que está causada porque se rompen los glóbulos rojos. Y en niños, la forma más frecuente de este síndrome hemolítico urémico está asociado a diarreas. Y son diarreas que ocurren con episodios previos de diarrea con sangre
y que normalmente cuando tú haces los aislamientos, lo que normalmente encuentras como agente etiológico es a Escherichia coli. Sí, pero es una Escherichia coli especial, que es la Escherichia coli productora de la toxina Chiga, o sea, la E. coli O157H7, que es, como digo, el serotipo que es más frecuente aislado en este tipo de diarreas sanguinolientas. Y digo que es el con que más frecuencia se aísla porque podría el síndrome urémico hemolítico o hemolítico urémico, se puede encontrar de las dos maneras, también puede ser causado también por otras, por ejemplo, Shigella dysentery también puede provocarlo también, y sobre todo te lo puedes encontrar en países como la India, Bangladesh y en Sudáfrica también, donde incluso su mortalidad es especialmente alta, más de un 10-15%. ¿Sí? Pero lo peor que tiene es que incluso podrían evolucionar en todos los casos a enfermedades renales crónicas, que ahí es donde está el problema de este síndrome. Pues bien, estábamos hablando de Escherichia coli, efectivamente estamos hablando de un patotipo de Escherichia coli, pero no deja de ser una coli. Coli es un organismo gram negativo, anaerobio facultativo, ¿sí? Normalmente forma parte de la flora comensal aerobia o anaerobia facultativa del tubo digestivo de los animales de sangre caliente, o sea, de los animales y los humanos. Y normalmente se elimina al exterior mediante las heces, por medio de las heces. Esto que digo supone de que no es infrecuente de que nosotros nos encontremos en el medio ambiente muchísimas posibilidades de encontrar a coli, pero en ese medio, fuera del ambiente intestinal, pueden sobrevivir durante un tiempo limitado, ¿no? Durante solo cierto tiempo. Por eso es que normalmente, si lo encontramos en agua, en alimentos, estamos hablando de que tenemos una contaminación fecal, pero es una contaminación fecal relativamente reciente, ¿sí? Entonces, E. coli, ya que estamos hablando de E. coli, incluida la interhemorrágica, que es la que vamos a hablar nosotros, ya les decía que son bacilos gram negativos, no esporulados. Siempre me interesa recalcar en las características microbiológicas, no esporulados, que producen indol a partir del triptófano, no utilizan citrato como fuente de carbono y no producen acetoína. Estoy mencionando prácticamente los resultados de las pruebas del INVIP. Quizás podría haber dicho también que fermenta glucosa y lactosa con producción de gas, de ácido y gas, ¿sí? Pero como les decía, posiblemente estaba mencionando las pruebas del INVIP. Para los que no somos microbiólogos, pensemos que el INVIP es una prueba que se utiliza en microbiología para identificar a las bacterias, sobre todo a las enterobacterias, y consta de 4 pruebas. Vean que he dicho INVIP. La I viene de indol, la M de rojo de metilo, la V de Voges-Proskauer y la C de citrato, INVIP. Son 4 pruebas. ¿Sí? Son 4 pruebas y estas 4 pruebas normalmente se indican con símbolos positivo o negativo conforme da la prueba positiva o negativo, y se indican en el mismo orden del acrónimo, es decir, INVIP, primero la prueba del indol, después de rojo de metilo, Voges-Proskauer y después la prueba del citrato. Y digo siguiendo el orden porque seguramente muchas veces recordaremos algunas características de algunas bacterias si no sabemos cuál es la clave INVIP de cada uno de estos. Por ejemplo, si yo digo el INVIP de una bacteria como Salmonella o Citrobacter, que más o menos son muy parecidos, Salmonella y Citrobacter, el INVIP es negativo, positivo, negativo, positivo. O sea, negativo, positivo, negativo, positivo. Eso significa, si es por el orden INVIP, indol negativo, rojo de metilo positivo, Voges-Proskauer negativo y positivo al citrato. ¿Sí? En cambio, por ejemplo, para coli, que es la que nos interesa ahora mismo, es positivo, positivo, negativo, negativo. ¿Sí? Positivo al indol, positivo al rojo de metilo, negativo ¿cuál vendría después? Al Voges-Proskauer, negativo al citrato. O sea, coli es positivo, positivo, negativo, negativo. Y así, si nos acordamos de estas claves, de estos recursos, podemos recordarlo. Entonces, ¿se acuerdan de Salmonella? Salmonella era
negativo, positivo, negativo, positivo. Coli, positivo, positivo, negativo, negativo. Y Klebsiella y Enterobacter, pues Klebsiella y Enterobacter es al revés que coli, ¿sí? Es negativo, negativo, positivo, positivo, ¿sí? Pero bueno, esto es para que sepan la utilidad que tiene la prueba del INVIC. Entonces, si hemos dicho que se caracteriza porque produce indol a partir de triptófano, no utiliza citrato como fuente de carbono y no produce acetoína, estamos hablando precisamente de estas pruebas del INVIC, que si se acuerdan del curso del coli, positivo, positivo, negativo, negativo, entonces las recordarán con mucha más facilidad. Bueno, por lo demás, coli es una bacteria mesofílica, su óptimo está en la temperatura corporal nuestra, es decir, entre los 35 y 43 grados, pero no crece por debajo de 7 grados. Y esto para mí es importante recalcar que no crece por debajo de 7 grados. ¿Por qué? Porque esto habla de la necesidad o de la importancia de mantener la cadena de frío, ¿no? Por tanto, si tú conservas correctamente los alimentos, posiblemente impides la proliferación de coli. Pero dije solo proliferación, no es que la mates, ¿sí? Porque la congelación tiene muy poquitos efectos sobre una población de Escherichia coli, no garantiza la destrucción, de hecho prácticamente no baja en número. Y entonces es importante saber que la congelación, si está contaminado el alimento, no sustituye la inocuidad del alimento, ¿sí? Por lo demás, sí que al revés, sí que es sensible a temperaturas superiores a 70 grados, de aquí la importancia de cocer bien los alimentos, de cocinar bien los alimentos. Por encima de 70 grados, unos 3 minutos, y es suficiente para acabar con coli. Y esto es importante porque entonces habla de la importancia de la pasteurización de los alimentos como la leche, los zumos, etcétera, para garantizar la eliminación de Escherichia coli, incluido el patógeno que vamos a hablar nosotros hoy. Sí que he dicho patógeno, sí, porque hay varias cepas de coli. La coli que tenemos nosotros en el intestino, en gran número, en números que superan los 10 a la 9, 10 a la 10 UFCs por gramo, no son patógenas, son parte de comensal, de nuestra flora comensal del intestino. Pero hay algunas cepas que se distinguen por su capacidad de causar diarrea grave y se diferencian de Escherichia coli, que es comensal normal, ¿sí? Entonces, aquí hay los que son más interesantes, y espero no olvidarme de ninguno. Hay unos 5 que son sumamente importantes, ¿sí? Porque hay algunos que pueden causar desde diarreas benignas hasta un tipo de diarrea semejante al cólera, o sea, un poquito más grave. Sí, entonces en ese sentido, en la lista rapidita que vamos a hacer, tenemos a las colis que son Escherichia coli enterotoxigénico, ¿sí? Que son las que producen enterotoxinas de tipo colérico, ¿sí? Que producen una diarrea profusa y diarrea acuosa, ¿sí? Tenemos el coli enteropatógeno, ¿sí? Que es la que produce normalmente las diarreas en los niños, la diarrea infantil. Tenemos los E. coli enteroinvasivos, que invaden el epitelio intestinal y producen una disentería similar a la que causa Shigella, ¿sí? Y tenemos los coli enterohemorrágicos, que más adelante hablaremos más de él porque es el tipo que vamos a hablar hoy con la O157H7. La coli enterohemorrágica es una subpoblación de coli que produce unas toxinas semejantes a la que produce Shigella dysentery, que es de tipo 1, ¿sí? Entonces, estas toxinas, por su origen, que más adelante hablaremos de él, y por cómo es que se nombran como verotoxinas, ¿sí? Por su afinidad citotóxica con las células vero. Y finalmente tenemos a los colis enteroagregativos, que constituyen un grupo de coli que son que provocan diarreas, que también se ha descrito recientemente, ¿sí? Entonces tenemos, aparte del enterohemorrágico, que es el que vamos a hablar nosotros hoy, tenemos, para recordar, tenemos enterotoxigénico, enteropatógeno, enteroinvasivo, enterohemorrágico y enteroagregativo, ¿sí? Nosotros nos vamos a quedar solamente con el que corresponde a la O157H7, que es la enterohemorrágica, ¿sí? Fíjense que también se la puedes encontrar en la literatura como verotoxicogénicas, ¿sí? Con esta denominación de coli verotoxicogénicas,
se conocen a todas aquellas Escherichia coli que son capaces de producir una potente citotoxina que se conoce como verotoxina. ¿Sí? Y es una toxina que tiene la capacidad de destruir in vitro a células vero, o sea, células que son de la línea celular vero del riñón del mono verde africano. ¿Sí? En el grupo de las Escherichia coli enterohemorrágica, nosotros hemos visto que normalmente causa hemorragia en humanos, y estas hemorragias transcurren con calambres abdominales y pueden evolucionar, como decíamos al principio, hacia formas un poco más graves, con un diagnóstico o un pronóstico bastante complicado, como es el síndrome que explicamos antes, que es el síndrome urémico hemolítico. ¿Sí? Entonces, normalmente hay muchos serotipos de coli que podrían dar como resultado un síndrome urémico hemolítico, pero incluso algunas que no son coli también podrían provocarlo, como por ejemplo un Citrobacter también podría provocar este síndrome. Pero el serotipo O157, dije serotipo O157H7, es con mucho el patógeno que es predominante para producir con más frecuencia este tipo de infecciones en humanos. Este fenotipo, este patotipo está muy establecido o vive normalmente en rumiantes domésticos, por tanto su reservorio son los rumiantes domésticos, ¿sí? Entonces, muchas veces lo puedes encontrar, lo puedes hallar fácilmente como parte normal de la microbiota normal intestinal de ganado como el bovino, el ovino, el caprino, y en estos normalmente son asintomáticos, o sea, no provocan este tipo de diarrea sanguinolenta, sino que son asintomáticas, y estos serotipos son los que causan problemas en los seres humanos. Sí, la H7 o 157 sí que nos causa problemas a nosotros, pero en los reservorios naturales de ellos no. ¿Y cómo nos contagiamos? Pues normalmente cuando se consumen alimentos que están contaminados con heces de estos animales que son portadores, como cuando consumimos carne que no se cocina o productos cárnicos que no están cocinados de manera inadecuada, ¿sí? También los productos lácteos que están sin pasteurizar, vegetales o el agua o bebida también podrían ser fuente de contaminación, ¿sí? Pero generalmente también la transmisión podría ser de persona a persona, o sea, manipuladores, o el contacto directo con animales que están, o personas que están en contacto con animales portadores o con las heces de estos animales. Ya nos hemos comido una carne contaminada, nos hemos tomado una leche que está contaminado, pues la leche o el agua o lo que sea que esté contaminado con esta coli, normalmente fíjate que nos las comemos y llegará un momento en que llega al estómago, ahí hay un ácido, ¿no? El jugo gástrico es muy ácido, pero una de las características interesantes que tiene la Escherichia coli es su supervivencia en el estómago, ¿sí? Normalmente ella puede aguantar esa acidez que hay en el estómago y puede progresar hacia el intestino delgado y puede alcanzar el colon, ¿sí? Y en el colon es el lugar donde ella coloniza, ¿sí? Entonces, recuerden que nosotros, el colon es la parte más distal del intestino delgado y allí la bacteria se adhiere íntimamente a la membrana de las células epiteliales y lo que hace allí es provocar una especie de borrado o destrucción localizada de las microvellosidades intestinales, lo cual es suficiente para provocar la aparición de diarrea. En este caso, fíjate que al principio puede provocar diarrea, pero no son sanguinolientas, ¿no? Una diarrea no sanguinolienta, pero si se produce toxina, la verotoxina, si se produce suficiente cantidad de verotoxina en el intestino, entonces sí se desencadena una isquemia mesentérica y como consecuencia del daño que se ocurre sobre los vasos sanguíneos, entonces la diarrea acuosa evoluciona hacia un cuadro de colitis hemorrágica y es cuando la ves la sangre presente allí. Pero bueno, para no alargarnos mucho, vamos a centrarnos en la parte de micro, que es lo que nos interesa a nosotros. Ya dijimos que la E. coli enterohemorrágica, la O157H7, es una coli, ¿sí? Por lo tanto, si yo digo que es una coli, estamos hablando de que es de la familia Enterobacteriaceae,
que forma parte, como dijimos antes también, la enterohemorrágica es una coli, ¿no? Pues también forma parte de la microbiota del tracto gastrointestinal de algunos animales homeotérmicos como nosotros. De hecho, algunos son portadores sanos de esta coli. Bacillus gram negativo, Sidasa negativo, Catalasa positivo, anaerobio facultativo, mesófilo, tiene fimbrias y móvil por esos flagelos perítricos que tiene. Pero históricamente E. coli se ha clasificado mediante serología y para yo haber dicho O157H7 estoy hablando de los antígenos somáticos, los O, y los antígenos flagelares, que son los H. Los antígenos somáticos están compuestos por complejos fosfolipopolisacarídicos de la pared y los antígenos flagelares es el H. Por tanto, fíjense que si digo H157 o O157H7, estamos hablando de un patotipo determinado de coli, pero hay otros tantos patotipos que tienen otros símbolos de O y otros símbolos de H. Pero el serotipo O157H7, al contrario de los otros, tiene una característica que es interesante. No fermenta sorbitol luego de 24 horas. Esto es una cosa importante y la voy a repetir. La E. coli enterohemorrágica, voy a poner un entrecomillado, no fermenta sorbitol luego de 24 horas y son negativas a la beta-glucuronidasa o a los ensayos que ponen de manifiesto la beta-glucuronidasa. Dije los ensayos que ponen de manifiesto la enzima beta-glucuronidasa porque a veces me cuesta un poco de trabajo porque hay unos medios cromogénicos que se basan en que tienes un reactivo que es escindido por esta enzima, que es, lo digo con mucha calma a ver si me sale correcto la primera, que tienes el metil-umberiferil glucuronidasa, así, pero no lo vuelvo a repetir, ni de la actividad glucuronidasa. Pues coli enterohemorrágica es negativo a beta-glucuronidasa y no fermenta sorbitol. ¿Sí? Estos fenotipos que tienen esa incapacidad de fermentar el sorbitol, ¿sí? Normalmente, generalmente, casi siempre cuando se hace el screening, se describen como que son presuntos O157H7. Por eso, cuando vamos a los laboratorios, ya sea de clínica o de alimentaria, etcétera, cuando queremos detectar o aislar E. coli H7 o 157, normalmente lo hacemos en medios en los que se pongan de manifiesto estas características que hemos mencionado. Pero bueno, centrándonos en esto de micro, el aislamiento de este microorganismo, pues lo hacemos con medios selectivos, como pueden ser, por ejemplo, y menciono algunos, solamente algunos, hay muchos más. Hay un tipo de agar que se llama agar para detectar la enterohemolicina que tiene sangre además y que normalmente es una característica que el 90% de las E. coli enterohemorrágicas, incluidas las O157, dan positivo o tienen una característica fenotípica que se puede detectar en este medio. ¿Sí? Entonces, hay otros medios como pueden ser el agar McConkey, que es un agar que normalmente se utiliza para los lactosas positivos, incluso para coli. ¿Sí? También podría crecer aquí la enterohemorrágica, pero en el caso de este McConkey, es un McConkey que en lugar de lactosa se le sustituye por sorbitol. Entonces sería un McConkey sorbitol. Recordemos que dijimos que una de las características que teníamos de E. coli y que podíamos utilizarla de la E. coli enterohemorrágica y que podíamos utilizarla para el screening era ver que fermentaba o no sorbitol. Pero si además a este agar McConkey le ponemos cefuroxime y telurito, lo hacemos un poquito más selectivo y diferencial para poder nosotros detectar la presencia de E. coli enterohemorrágica. Estos medios que he mencionado así rapidísimo, sobre todo el último, que es el McConkey sorbitol, son muy útiles, pero normalmente ponen de manifiesto una característica que yo puse entrecomilladas antes, que era la de la fermentación o de la capacidad de la incapacidad de fermentar el sorbitol. Pero estos medios pueden tener o tienen unas limitaciones, y es que, por ejemplo, hay otras bacterias entéricas, ¿sí? Como es el caso de Escherichia hernani o, por ejemplo, Hafnia, que tienen unos comportamientos similares y
se parecen muchísimo al serotipo O157H7 y en estos medios que contienen sorbitol se verían muy similares y por tanto podríamos pensar que estamos en presencia de O157 y no lo son. Por el contrario, también hay serotipos, serotipos O157 que no tienen el H7, ¿sí? Son O157 pero no son H7. Entonces, muchas de estas no son patogénicas, no fermentan sorbitol y normalmente son aisladas de alimentos. Entonces, ¿esto qué pasa? Que nos obliga a que tengamos en todo caso, ya sea porque pueda ser Hernani o porque sean cualquiera de estos fenotipos no patógenos o 157, a que tengamos que hacer confirmaciones. Y una de estas confirmaciones se hacen con confirmaciones serológicas con antisueros O157 y antisueros anti-H7. ¿Sí? De hecho, es importante esto decirlo, recalcarlo, porque recientemente en Europa se han aislado muchas variantes fenotípicas que incluso son sorbitol positivas. O sea, son enterohemorrágicas, son colis enterohemorrágicas que son sorbitol positivas. Y eso es importante porque pone prácticamente en riesgo todos los sistemas de diagnóstico que se utilizan normalmente para detectar a E. coli. Por tanto, es importante que nosotros tengamos en cuenta las nuevas tendencias que hay en detección de Escherichia coli. Bueno, pero yo había empezado todo esto hablando de ese documental que había encontrado en Netflix, Poisoned, Intoxicados. Y cuando empecé a ver el documental, lo vi porque desde el principio empieza a hablar y hace una explicación de ese brote de coli que mató a varios niños que comieron hamburguesas contaminadas en el año 93 y que a partir de aquí empezaron a haber regulaciones que mejoraron la seguridad en Estados Unidos. Y la industria alimentaria desde entonces cambió muchísimo. Sin embargo, si te miras el documental empiezas a ver, y no quiero hacer spoiler, empiezas a ver que todavía hay mucho camino por recorrer, hay muchas cosas. Por ejemplo, en el documental prácticamente lo que te vienen a decir que no está todo seguro. Porque, por ejemplo, en el ejemplo, no quiero hacer spoiler, de los Estados Unidos, el documental dice muy claramente que a pesar de que Estados Unidos es muy seguro, pero muy seguro, la cadena alimentaria de Estados Unidos está muy bien reglada, muy seguro, pero es que hay 15 agencias federales y cada una de las cuales es responsable de regular productos alimenticios muy diferentes. Por ejemplo, el Departamento de Agricultura, USDA, regula los productos cárnicos y los productos agrícolas, los productos, etcétera, etcétera. La FDA regula los que son del comercio interestatal. Ya veo que hay varias agencias, ¿no? Pero también que complican mucho las cosas cuando entonces cada ingrediente está bajo una jurisdicción diferente. Por ejemplo, en el mismo documental, venga, así que voy a hacer un pequeño spoiler. En el documental dicen un taco mexicano. Sí, el taco que está compuesto por carne, la carne está regulada por la USDA. El queso y las otras guarniciones que le ponen están regulados por la FDA, ¿sí? Y el restaurante donde te venden los tacos está regulado por el Departamento de Salud local, ¿sí? Entonces, si hay un brote, ¿quién es el responsable? Pues los dejo para que lo miren ustedes a qué conclusiones se llegan en el documental. La sugerencia está ahí, está en Netflix. Y nosotros nos vemos en otros episodios de nuestro podcast Bio. Así que no dejen de visitar nuestras páginas de MILLAB, que hay otras curiosidades también en las micronotas. Nos vemos en próximos episodios. Adiós. Adiós.